de semana. Sí, esperemos que así sea. Facundo, qué tema, ¿no? Los peatones. Porque en definitiva, tarde o temprano, todos somos peatones. Exactamente, un poco esa fue la idea que tuvimos en el Observatorio Vial cuando sugerimos esta temática. Generalmente lo hacemos mucho más seguido, pero nos dimos cuenta que mantuvimos muchos meses en donde no tocamos un estudio lisa y llanamente de forma integral con respecto al comportamiento o la temática del peatón. Y como bien decías vos, le preguntamos alrededor de 3.500 conductores qué pensaban con respecto al comportamiento de los peatones. Y el 84%, es decir, más de 8 de cada 10, consideró que los peatones suelen tener inconductas que a raíz de ellas desordenan el tránsito y obviamente también exponen su integridad física. Claro, claro, se entiende. Sí, sobre todo, digamos, que esos mismos conductores en algún momento estacionan y pasan a sumarse a la fila de los peatones. Bueno, esa fue la segunda consulta que les hicimos. Claro. Les preguntamos, justamente cuando dejaban de ser conductores, cómo consideraban que ellos eran en su rol de peatones. Y ahí el 66% dijo que era cumplidor de las normas. Entonces, ahí vemos claramente cómo cuando por ahí tenemos que evaluar o analizar el comportamiento ajeno tenemos una vara, pero cuando nos toca analizar el propio sobre el mismo comportamiento cambia totalmente, ¿no? La paja en el ojo ajeno. Exactamente, es algo que lo vemos sostenido en nuestros estudios, que vemos que se repite, pero en este caso por ahí hasta se ve un poco más. ¿Por qué? Porque de alguna forma peatones somos todos y somos todos desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, la realidad es que acá, como también hay que agregarlo y no se puede obviar, no hay obligatoriedad en el peatón en el conocimiento de las normas y tampoco hay sanciones directas por inconductas de los peatones. Entonces, en ese contexto, la realidad es que no habiendo controles sobre los peatones o habiendo muy pocos y no habiendo obligatoriedad en el conocimiento de las normas, hay que llamar a la responsabilidad individual, porque si bien la norma de tránsito, tanto nacional como provincial, tienden al cuidado del peatón, al cuidado del más débil, la realidad es que no nos salvará otra cosa que la responsabilidad individual en nuestro rol de cada peatón, no exponiendo nuestro físico y tratando de siempre estar alerta y atento al contexto, porque eso es lo que nos va a permitir siempre tomar el accionar más seguro, que es lo que tenemos que tener siempre entre ceja y ceja cuando estamos en el rol del peatón. Tratar de exponerlos lo menos posible y tratar de siempre cuidar nuestra integridad física. Yo recuerdo cuando era niño, en la escuela primaria, teníamos clases de educación vial. Hoy no sé, hoy tengo entendido que ya no se estila. No, pero bueno, esto es un poco lo que decíamos recién. Yo lo que recuerdo es que mi mamá me empezó a mandar a comprar el pan más o menos a mis 7 u 8 años, ¿no? Claro. Entonces no sería por ahí algo... o sea, ¿qué quiero decir con esto de comprar el pan? Que en temprana edad ya los niños empiezan a tener algo de independencia. Entonces, la verdad es que sería bastante interesante tratar de incluir, aunque sea 2, 3 horitas, realmente muy poco, de un contenido bien troncal y básico que trate de establecer una especie de piso mínimo de todos los niños de 6, 7 u 8 años para que después crezcan y tengan, como bien decíamos, una base ya en seguridad vial, por lo menos en los colores del semáforo, con cuestiones bien troncales, ¿no? Sí, en cómo comportarte en la vía pública en relación al tránsito, ¿no? Aquel viejo axioma de cruzar por la esquina, mirar para ambos lados, había normas básicas que eran casi, yo diría, elementales, ¿no? Es más, hasta recuerdo que recibíamos clases de siempre venía o un policía de tránsito y cada tanto nos daban algunos tips, ¿no? Con gráficas y demás. Claro, sería más que interesante tratar de replicarlo, tratar de hacerlo obligatorio y establecerlo para todos los niños y niñas, porque de alguna forma ellos son los que nos van a dejar la seguridad vial del mañana, ¿no? Claro. Vos sabés que cuando yo recibí el informe, lo primero que se me vino a la mente es que hay
en este contexto problemáticas distintas. Una que tiene que ver con lo que sucede en los cascos urbanos y otra lo que sucede, que acá es muy común, en las rutas. Gente que va caminando, algunos por la banquina y algunos por el bordecito de la cinta asfáltica, justamente porque la banquina está despareja o porque hay barro, cosa que genera un riesgo altísimo, ¿no? Sobre todo cuando ya entrada la tarde la luz del sol ya no ayuda, ¿no? Totalmente, pero sin ir más lejos, junto con este ejemplo que acabas de dar, otro muy típico es también cuando las vecinas por ahí van a hacer sus compras y con el carrito de las compras van caminando por la calle y no por la vereda. Es algo también bastante habitual y que por ahí no se ve tanto en grandes urbes o en grandes ciudades, ¿no? Claro. Sin duda, con respecto a lo que decías, cuando seamos peatones, obviamente tenemos que entender cuál es el contexto, cuál es la circunstancia y tratar de, en esas circunstancias, tomar siempre la decisión que nos exponga menos. Dependerá obviamente del lugar en donde estemos, de las características de ese tránsito y de características del lugar que nos toque vivir también, ¿no? Sí, sí. Acá en la zona tenemos la problemática de los peatones, aunque de los ciclistas, ¿no? Que se suman por lo general en algunas oportunidades los que lo hacen de manera deportiva suelen tener algún tipo de dispositivo de iluminación, digamos, alguna lámpara LED. Ojo de gato. Sí, o una lámpara LED titilante que te permite ubicar. En el caso de las motos, sobre todo cuando se trata de laburantes que por ahí andan con la justa, se les quemó la lamparita y no la cambian, y vos tenés que andar en la oscuridad sobre la ruta adivinando a ver si tenés algún motociclista por delante, ¿no? Es otro tema muy serio. Sí, totalmente, hacernos visibles tiene un poco que ver con lo que hablábamos, tiene que ver con con la información necesaria para tratar de evitar cualquier tipo de maniobra que nos ponga en riesgo. Claro. Acá lo importante es siempre, volvemos a lo mismo, entender que la norma protege al más débil, que nos toque, ya son ciclistas. Hola, Facundo. Que porque nos protege la norma, bueno, hago el cruce de la calle mirando el celular y con la cabeza agacha. Bueno, hay que tratar de ayudar a la norma, entender que la norma está, pero obviamente el cumplimiento dependerá de cada individuo que ponga un pie en la calle. Entonces, ahí es donde entra nuestro protagonismo y tenemos que, insisto, entender que en el rol que nos toque no hay que minimizarlo. Todos en el rol en el que nos toque actuar en la seguridad vial tiene muchísima importancia y nosotros somos los primeros que tenemos que tratar de cuidarnos. Sí, la verdad que vos sabés que acá tenemos una circunstancia particular cuando la Ruta 8 se transformó en autopista y aparecieron las colectoras asfaltadas. Es impresionante la mala conducta de algunos conductores, primero, que la máxima en colectora es de 40 kilómetros por hora. Yo muchas veces voy por autopista a 80 y veo pasar por colectora vehículos que me sobrepasan, con lo cual andan por arriba de los 80. Sumado a esto que la gente en esta moda o en esta conducta que la gente ha adoptado de ejercitarse físicamente y salen a caminar o a trotar por la colectora, cuando baja el sol las colectoras no están plenamente iluminadas. Es más, ya hemos tenido accidentes serios, en algunos casos fatales, ¿no? De vehículos que van por ahí a una velocidad excesiva. Sumale esto a gente que va caminando por la colectora a oscuras. Realmente es un cóctel mortal.
Sí, totalmente. La verdad es que son demasiados los factores que enumerás que no contribuyen a que esa zona y esa circunstancia sea segura. La Claro, verdad es que claro. no hay que ejercitarse allí. El exceso de velocidad, la verdad es que las colectoras tienen su complejidad porque son vehículos que entran y salen constantemente desde la traza de alta velocidad, entonces que reduzcan la velocidad a la velocidad que está establecida también es una complejidad, pero volvemos a lo mismo. Acá tenemos que, a ver, ¿qué quiero plantear? Supongamos ese mismo contexto, realizar un control físico, un control en vaya a saber unos cuantos kilómetros de colectora puede llegar a ver, es realmente muy complicado. Entonces, más allá de que pueda existir o no un control, acá lo importante es que cada individuo Sí. entienda la peligrosidad de cada circunstancia para tratar de evitarla. Yo voy a esto porque en lo que serían un poco las conclusiones del estudio, cuando ustedes mencionan en el informe que dice cuando los peatones, ¿no? Circulen por la calzada, dice lo más alejado posible de la calzada, y cuando los mismos no existan, transitarán por la banquina en sentido contrario al tránsito del carril adyacente, es decir, para ver venir de frente a los autos y no que vengan desde atrás, ¿no? Y además dice y señala muy específicamente, durante la noche portarán brazaletes u otros elementos retroreflectivos para facilitar su detección. Eso es fundamental. Sí, claro que sí, es realmente muy importante hacer caso a la norma y entender que la norma por algo justamente establece ese tipo de requisitos. Omitirlos, obviamente lo único que va a hacer es ponernos en riesgo. Entonces ahí es donde hay que tratar de estar bien claros, estar bien atentos, estar en cada detalle para que justamente tratar de que por algún olvido o algún tipo de negligencia pongamos en riesgo nuestro físico. Si nos damos cuenta en el medio de nuestro ejercicio que no habíamos llevado algo para hacernos visible y ya oscureció, lo interesante sería no continuar haciéndolo, tratar de ir a un lugar seguro y emprender la vuelta a casa, que mañana será otro día y seguramente al día siguiente no me voy a olvidar la tira reflectiva para hacerme visible. Sí, o algo. Yo he visto algunos que utilizan la linterna del celular, inclusive, que no es tan claro, pero bueno, por lo menos uno cuando va conduciendo ve que hay algo adelante, y ya eso, bueno, por lo menos es una ayuda. Sí, obviamente hay cuestiones que como las que decís, pero no son ideales, yo creo que no es recomendable realizar la acción con una linterna de celular. Obviamente, antes que nada, es algo positivo, pero hay que tratar de hacerlo con los elementos a efectos de poder hacerlo de la forma más segura. Si se me queda sin batería el celular, Claro, se quema claro. la lamparita del celular, hay mil cosas que pueden llegar a pasar y hay que Totalmente. tratar de, insisto, evitarlas. Totalmente, totalmente. Que, digamos, las conclusiones del estudio son bastante contundentes, ¿no? Sí, totalmente. Acá lo que queda claro es que los conductores tienen una vara para analizar al peatón, Sí. pero cuando ellos están en su rol de peatón tienen una visión más laxa. Y después la conclusión quizá principal tiene que ver con el conocimiento de lo que dice la norma con respecto a los peatones, siendo que prácticamente hubo un empate técnico. La mitad de los argentinos conocen qué establece la norma y la otra mitad no. Obviamente hay dos lecturas, una, como te decía yo, no habiendo obligatoriedad ni fuerza coercitiva con respecto a la norma, que más de la mitad de los argentinos sepan lo que establece con respecto a los peatones es positivo, pero obviamente también tenemos la otra lectura en donde hay mitad, casi un 50% que no sabe lo que dice la normativa, y como te decía, una propuesta interesante sería tratar de a los niños más chicos que ya empezarán a ser jóvenes peatones y a tener independencia en la vía pública, tratar de formarlos con unas poquitas horas y con preceptos bien troncales y bien básicos que les sirvan para después, el resto de la vida, poder manejarse independientemente y de forma correcta en la seguridad vial. Correcto, claro, sí, 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 totalmente. Bueno, todo un tema y estos temas relacionados con el tránsito que lamentablemente en muchas ocasiones, circunstancias
no deseadas terminan en la pantalla de los noticieros, ¿no? Sí, totalmente. Hablar, la cuestión cuando empieza a por ahí irse de las manos o crecer, y lamentablemente suelen pasar por cuestiones mínimas, es muy difícil que sea por algo muy grosero, entonces sí, ahí es donde tenemos que estar bien entre que hasta el mínimo detalle puede llegar a confluir en una situación de riesgo, entonces sí, dependerá de nosotros y de estar bien atentos y de tratar de no dejar nada librado a la suerte, justamente el no estar expuestos a este tipo de situaciones y obviamente, como decías vos, evitar salir en el noticiero, ¿no? Una de las situaciones muy frecuentes aquí en la zona es que muchas veces los peatones, cuando se ven obligados a cruzar la autopista, por ahí tienen el puente peatonal, no sé, a 100, 200 metros, y optan por cruzar la autopista a nivel, ¿no? Saltando los New Jersey, esquivando, digamos, ha habido casos de esos. Lamentablemente hemos tenido pérdidas de vida por gente que cruza la autopista a nivel. No, eso sí que hay que condenarlo y explicar la peligrosidad, ¿no? La norma es clara con respecto a que los cruces deben hacerse obviamente por las sendas peatonales o los lugares para ello indicados. Obviamente en una autopista estamos hablando de una vía de alta velocidad en donde sí, generalmente también son multicarriles, así que realizar un cruce a nivel, hablando de una de las circunstancias más peligrosas que como peatón podríamos llegar a tomar. Sí, hay que tratar de evitarlo y si hay que caminar 200 metros más, habrá que caminar 200 metros más. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que acá tenemos a partir del kilómetro 69 en adelante, la autopista no está iluminada, lo cual suma un factor de riesgo más, ¿no? La verdad que hay que ser muy corajudo para cruzar la autopista a nivel. No quiero convertirme en juez de nadie, pero el riesgo es altísimo. No, pero hay que decirlo con claridad, porque ahí poca responsabilidad le podremos poner sobre los hombros al conductor, ¿no? Si viene de noche circulando a velocidad precautoria y de pronto y sin ningún tipo de señalización le aparece una persona, probablemente no tenga ni siquiera la distancia de frenado, y tampoco tenga el tiempo de reacción para hacer una maniobra evasiva. Entonces, realmente, si ese peatón llega a zafar, muy posiblemente el involucrado en el siniestro sea otro peatón u otro vehículo, alguien en esa situación va a correr peligro. Entonces, acá lo importante es tratar de, si tenemos que tardar 5 minutos más, 5 minutos más, pero lo importante es no exponer el físico bajo ningún concepto. No hay casco, no hay chasis, no hay cinturón de seguridad cuando somos peatones. Claro, efectivamente, y encima el saldo es que se arruinan 2 familias, ¿no? Claro, la del peatón víctima. ¿Cuánto, no? ¿Cómo? Sí. Digo que puede ser más de 2 familias, la del peatón, puede ser que en el auto venga más gente. Sí, también. Debido a una maniobra evasiva, el auto vaya para un costado que no tiene que ir y pase por arriba más gente. Es decir, la situación es de lo más compleja y obviamente no solo queda en las víctimas, sino en todas las familias y todo lo que se deja atrás, ¿no? Sí. Todo por una mala actitud que podía haberse evitado, lamentablemente. Pero bueno. Facundo, como de costumbre, agradeciéndote la deferencia de atendernos, nos parecía que era un tema donde puntualmente acá, localmente, tenemos distintas tipologías de escenarios donde los peatones pueden estar involucrados y bueno, me parece obligado a plantear estos temas en esta conversación porque son de todos los días, ¿no? Totalmente, nada más diario, nada más común que hablar de nuestro rol de peatones, insisto, ponemos la llave en la puerta de nuestra casa, ponemos un pie afuera y ya somos peatones, así que claro. Nada que agradecer, para mí es un honor y espero estar con ustedes en el próximo mes con un nuevo estudio. Facundo, un gran abrazo y como de costumbre agradeciéndote la gentileza, ¿eh? Otro, un abrazo grande, saludos. Gracias. Decadentes, así somos.
Somos como somos.